llamó medicina interna, se llamó cuidados intensivos, Matilde, Jorge, el doctor Reusi, ¿Qué es eso? ¿Cómo así? todos, o sea, son inmensos recuerdos. O sea, lo digo desde el corazón, agradecido por la invitación. O sea, el recuerdo de mi padre, ¿qué tal? Le agradezco, doctor Meino. Vamos a ver qué puedo contribuir con este tema. O sea, el tema hoy es un poco el acceso a la vía respiratoria. Está la doctora Muñiz, como general. Un poco la pregunta es ¿por qué hablar para clínicos? ¿No? O sea, un poco la pandemia, que fue un momento complejo para todos nosotros, ¿sí? Nos obligó a repensarnos las salas, siempre esto son una observación, las salas de los hospitales, uno veía que todas tenían carros de palo. La pregunta es siempre cuántas veces se utilizaban. Y yo diría que o sea, cada vez que había una urgencia, en esos lugares, caos corrido, una emergencia básicamente, una urgencia da tiempo, la emergencia no da tiempo, era caos corridas. En general se usaba poco, ¿no? Yo siempre en el hospital nuestro, o sea, cuando hacemos las revisiones, las enfermeras se quejan de que a veces las medicaciones se vencen y en realidad yo le digo qué suerte que se vencen porque dice que usamos poco. Pero digamos, el expertise en el manejo de una vía aérea, digamos, lleva tiempo. Hoy hay un montón de infinidad de situaciones, o sea, el mundo actualmente se mueve a través de cursos, de un montón de cosas, ¿sí? Estamos arrollados por los avances de la tecnología, de la big data, de la telemedicina, en todo esto, ¿sí? Pero, digamos, o sea, hoy instrumentar, ver una vía aérea se plantea desde todos estos lugares. Fíjense, digamos, es la máquina, es el endoscopio, es un médico que está mirando un celular, viendo la tomografía, digamos, o sea, se complejiza todo, en realidad. Pero hay las desigualdades en el mundo, o sea, en esto tomo 2 segundos, vamos entendiendo y aprendiendo que el 82% de la tecnología que tenemos, en general, eso está escrito, esto es un rescate que hicimos desde el año 2001, un artículo de la OPS, digamos, o sea, se concentraba para la atención del 20% de la población, que creo que hoy 2024, con más o menos, o sea, todavía se sigue manteniendo esta desigualdad. Esto no quiere decir nada, digamos, simplemente es decir que, digamos, los terceros, cuartos y el último 20% acceden al 5.6 de la tecnología. Lo que voy a intentar es que dentro de lo que hablemos sea, o sea, llegable a toda esta población. Más allá, o sea, sabiendo que existe la tecnología, pero sabiendo que con menores situaciones podemos resolver los problemas. Fíjense en esto. Ahora, vamos a meternos en una historia un poco, ¿sí? Dentro de la cotidianidad de ustedes, de todos los médicos que están acá, los clínicos, o sea, que necesitan controlar la vía aérea de un paciente, que se necesita después instrumentar, vamos a ponerlo así. La pregunta es, o sea, empezamos con estas preguntas: ¿cómo lo hago? ¿Qué preparo? ¿Me siento preparado? O sea, si tendré que intubar, ¿cómo me doy cuenta si es simple o complejo lo que voy a hacer? O sea, ¿cómo preparo ese paciente antes? Creo que, digamos, la clave empieza por ahí. Digamos, hay bibliografía, hay bastante en esto, o sea, ahí les traigo algunas cosas, o sea, fíjense que internet, airways.com, Airways Management de COVAX, ¿sí? El manual para control urgente y todos los algoritmos que figuran en las diferentes sociedades, o sea, tiene la sociedad de terapia intensiva, la sociedad de anestesiología, todos manejan sus algoritmos de manejo de la vía aérea. Entonces, digamos, si uno quiere buscar bibliografía o algo, encuentra bastante. Ahora, digamos, cuando uno habla de vía aérea, uno, cuando está en un escenario, se tiene que plantear sus 3 problemas, digamos. ¿Es una vía aérea difícil? Sí, no. O sea, de ese lado yo me abro hacia 2 lugares. O sea, si no es difícil, puedo ensayar lo que se ha llamado siempre la secuencia rápida de intubación, pero si es difícil,
es un paciente que está en una situación de emergencia, se llama vía aérea fracasada, puedo fracasar en el algoritmo. O sea, es un poco lo que tenemos que intentar destrabar, a ver cómo lo podemos llegar a manejar, ¿sí? Las consideraciones anatómicas de todo esto, ¿sí? Sería entender que uno siempre va a entrar por lo que es la vía oral, ¿sí? La vía oral, entender que es lo lingual, que es lo anterior, ¿sí? Lo anterior es la vía aérea, lo posterior es el esófago, ¿sí? Existe la que es la vía aérea superior, que es nasofaringe, úvula, entender la orofaringe, la epiglotis, existe lo que se llama la laringofaringe y el esófago. Entender esas terminologías un poco nos lleva a poder empezar a hablar, ¿sí? Cuando uno habla de preparar, tiene que entender lo que es la posición del paciente, ¿sí? Vamos a pensar lo que es una inclinación cefálica con lo que se llama la elevación mandibular. Esto, o sea, es, digamos, lo clásico, lo que está escrito. Eso tiene un objetivo. Cuando uno tiene un paciente, digamos, tiene tres ejes a los cuales tiene que encontrarles una sola línea, ¿sí? La vía oral, lo faringio y lo laringio, ¿sí? De alguna forma tengo que intentar, o sea, a través de mi posición, en la posición en que me encuentro con ese paciente, buscar ponerme un objetivo, ¿sí? Siempre todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si sospecho una lesión cervical, ojo con las tracciones mandibulares, porque puedo empeorar la situación. Todo tiene una anamnesis cuando uno está en esto, ¿sí? Cuando hablo de subluxación mandibular es tomar con mis manos, o sea, elevar la mandíbula hacia parte anterior, perdón, ¿sí? Y con eso llevarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, el no elevarlo, fíjense la situación lingual de colapso que genera, y con un simple cambio, con dos dedos, por eso quiero entrar y ir desde lo simple, o sea, lo simple son dos dedos, o sea, cómo ustedes con una pequeña maniobra liberan lo que puede ser la vía aérea, o sea, lo bucal con lo faringio, con lo laringio, ¿sí? Genero esto y me tengo que plantear dos problemas, o sea, dos conceptos. ¿Qué es ventilación? ¿Qué es oxigenación? ¿Sí? Esto me genera nuevas preguntas. Ahí digo, bueno, espero un experto, hoy todo se mueve, llega el experto, no llega el experto. A mí me interesa que el mensaje sea para todos, o sea, que tenemos que trabajar independientemente. Entonces, o sea, estoy en esta situación, en la sala, estoy en el shock, estoy en el lugar que me tocó estar, en la ambulancia, donde sea. Tengo que seguir avanzando, ¿sí? Entonces, me pongo el concepto, ¿qué es ventilar? Ventilar es el volumen de aire que le ofrezco a un paciente a través de una maniobra, ¿sí? Cuando es un paciente no consciente es una maniobra manual, absolutamente manual. Esto surge de la observación de ustedes. Esto es poner la clínica como valor en la observación, ¿sí? O sea, más allá de toda la tecnología que puedan tener en ese momento. Si es un paciente consciente, ventilar, ¿qué es? Es observar cómo mueve el tórax, ¿sí? Es observar, nada más, es ver que el paciente inspire y expire. Y oxigenar es distinto, digamos, otro concepto es el aporte que uno puede darle de oxígeno al paciente independientemente de su estado de conciencia, ¿sí? Cuando hablamos de oxigenación, si tenemos un sensorio adecuado, el paciente nos contesta y todo eso, maneja una ventilación espontánea y logra una oxigenación adecuada, ¿qué puedo utilizar? Una cánula nasal, puedo usar una máscara reservorio, las cánulas de alto flujo, ¿sí? Lo que es la cánula nasal, la máscara reservorio, ahí lo van viendo. Las cánulas de alto flujo, que fueron las grandes vedettes en la pandemia, ¿sí? Hoy están mucho más popularizadas en su uso, les diría, o sea, consiguen, antes era más difícil, hoy se consiguen mucho más fácil, o la ventilación
manual con lo que puede ser el AMBU, ¿sí? Genera una ventilación efectiva, una vía aérea correctamente alineada, adecuadamente ocluida, que recibe un volumen adecuado. Y ahí entran lo que yo les decía, el volumen adecuado en sincronía con el tórax. La sincronía torácica, ustedes habrán escuchado el tema de lo que son las asincronías, ¿sí? Es cuando el aire, en este caso, va al tubo digestivo, no va al lugar esperable. Es un tórax asíncrono. Cuando uno habla de ventilación con AMBU, ¿sí? O sea, maneja lo que puede ser la máscara, o sea, los dedos, o sea, el índice, el pulgar y el índice sobre la máscara y los otros tres conteniendo el mentón con la conexión oxígeno-reservorio. Estoy ventilando y estoy oxigenando. Ambas cosas. Es mejor de a dos, siempre digo en el servicio, o sea, trabajar en equipo y trabajar de a dos siempre es mucho mejor y mucho más llevadero. ¿Sí? Fíjense cómo uno puede generar una muy mejor sujeción y el otro ayuda a una mejor oxigenación, una ventilación. ¿Sí? Ahora, me voy poniendo dificultades. ¿Sí? Tengo un cuello corto, es un obeso, tiene celulitis de lengua, un experto que tarda en llegar, hice todo lo sugerido según la evidencia, o sea, uno va cumpliendo los pasos según la evidencia médica. Y ahí va otra pregunta, ¿puedo hacer algo más? Me pregunto, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, fíjense, vuelvo a la imagen, lo que puede ser el cuello corto, ¿sí? La retracción que me lleva a que todo lo que puede ser el maxilar inferior me pueda llegar a ocluir en una observación, ¿sí? Y puedo asociar lo que se llaman las famosas cánulas, en algunos lugares los van a escuchar como cánulas de Gödel, en otros, acá en Argentina en muchos lugares le decimos cánulas de Mayo, ¿sí? Que permiten lograr una mejor alineación, ¿sí? La cánula orofaringea es una cánula bastante simple que hay en todos lados, ¿sí? Uno la coloca en la vía oral y con eso se asegura en los cuellos que consideran difíciles, ¿sí? la ventilación adecuada. O sea, nosotros muchas veces, o sea, en el servicio nuestro tenemos el sesgo de hacer las sedaciones y en las recuperaciones las usamos muchísimo. Me genera una situación controlada. Tengo una buena posición del paciente, tengo una buena máscara, vino un colega a ayudar, siempre en equipo, lo tengo correctamente ventilado, correctamente oxigenado y empiezo a trabajar con monitoreo y saturación. Pero me falta que no llegue a la camilla. O sea, seguimos agregando dificultad. Tampoco llega el experto, pero estoy yo. ¿Sí? O sea, que creo que es el valor más importante de ustedes. Entonces, me siento en condiciones de intubar, entonces ahí me empiezo, sigo con una batería de preguntas, ¿no? Y ahí empiezo a ver mis elementos. ¿Qué elementos necesito? Tengo el aspirador para manejo de secreciones. Esto es fundamental. Estoy ventilando con una bolsa manual. Tengo la laringoscopia, ¿sí? Tengo un tubo traqueal, y empiezo a pensar en drogas, ¿sí? En drogas que puedo llegar a necesitar. Ahora, cuando hablo de la laringoscopia, como les mostré antes, o sea, en los algoritmos figuran lo que se llama la secuencia de intubación rápida, que le llaman a la vía aérea básica, y después tienen dos secuencias más, que son la vía aérea avanzada, la cual le ponen la vía aérea difícil o la vía aérea fallida. En estos tres escenarios, digamos, ¿qué planes de alternativa uno puede tener? ¿Cómo analizo el problema de decir, estoy ante una probable intubación dificultosa, sí, no? Y clásicamente se utilizan dos scores, ¿sí? Eso lo encuentran en todos lados, el score de Malampati y el score de McCormack. El score de Malampati es un score observacional donde uno al paciente le permite abrir las fauces, o sea, y después, o sea, va viendo en sus diferentes grados
¿sí? La posición de la lengua, si libera la úvula, ambos pilares, ve solo la úvula, no ve la úvula y prácticamente no ve ni úvula ni pilares. O sea, es un score observacional. Este score se utiliza básicamente en general en las secuencias, o sea, en las intubaciones convencionales, en la preparación de anestesias, en la preparación, o sea, es más predictivo en esa actividad, ¿sí? El score de McCormack es más laringoscópico, o sea, permite a través de una laringoscopía, más todo el análisis semiológico, poder pensar si estoy con un paciente que puedo llegar a tener dificultad, ¿sí? Cuando hago una laringoscopía, poder ver la epiglotis con todas las cuerdas. El grado 2 veo las cuerdas, no llego a ver la epiglotis, pierdo las cuerdas. El grado 4 no veo nada, ¿sí? No veo nada. Entonces, un poco estos serían los elementos en los cuales me voy armando, ¿sí? O sea, los distintos tubos orotraqueales, o sea, utilizan los tubos convencionales, o sea, tienen tubos, o sea, de diferentes calibres, ¿sí? Lo que son los diferentes laringoscopios, ¿sí? El primero es el laringoscopio convencional, que encuentra en todos los quirófanos, en todos los salas de emergencia. Los otros ya empiezan a aparecer en los lugares donde hay más expertos, que puede ser la anestesista, puede ser esto, y la fibra óptica, o la óptica semirígida. Ahora, con todos estos elementos, me hago esta pregunta: ¿cómo hago una laringoscopia? ¿Estoy en condiciones de poder hacerla? Pienso, o sea, ¿cómo intento hacerla? Lo más importante siempre para la laringoscopia es colocar en posición al paciente, ¿sí? Como la posición inicial que lo pusimos, ¿eh? Lo siguiente, o sea, busque la posición de las 3 ejes. Lo siguiente, cuando uno se plantea, es evaluar la apertura bucal. Eso se evalúa con los dedos de la mano, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, uno siempre cuando hace una laringoscopia entra por el lado derecho en forma lateralizada, llevando todo hacia lo que es la lengua hacia el lado izquierdo. Eso permite una mejor apertura, ¿sí? Esto va, o sea, a anterior izquierdo, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, con estas 3 situaciones, llegamos a poder ver de forma convencional una laringoscopía. Entramos lateral, rectificamos, buscamos, o sea, lengua, la llevamos hacia anterior izquierda y nos generamos un espacio. Entonces yo digo, hay que crear espacios, crear huecos. Yo les digo, cuando estamos trabajando con pacientes, generen vacíos. En general, vacíos en lo que es la fauce es lo que les permite ver diferentes estructuras, ¿sí? La estructura más importante a la búsqueda de una laringoscopia va a ser el borde libre de la epiglotis, y debajo de esto, según lo rectifico, la aparición de las cuerdas vocales, ¿sí? Esto le llamo yo generar visión de la fauce, ¿eh? ¿Qué es la maniobra de Selig? La maniobra de Selig es desde afuera, un compañero me ayuda con la compresión del cartílago cricoides, o sea, tiroides, del cartílago tiroides, puede efectuar lo que se llama una maniobra de presión interna. O sea, entonces, eso mejora la performance y mejora la visión, ¿eh? Entonces, entendamos, un poco resumiendo, es búsqueda de los 3 ejes, una pala de laringo que entra y que busca dejar la epiglotis libre, ¿sí? Y ahí me planteo, digamos, seguir adelante. ¿Qué es lo convencional cuando uno trabaja esto? Siempre, y es lo que está escrito en los distintos algoritmos, cuando empezamos a pensar en lo que son las vías aéreas dificultosas, o sea, en los famosos 3 intentos, ¿sí? Cuando nos planteamos esto, digo, bueno, sigo con ventilación manual, sigo con la cánula de Gödel, intenté, no me fue bien, pero puedo volver atrás. Siempre el planteo es, no puedo realizar la laringoscopia, no puedo ver, siempre puedo generarme el paso atrás. El paso atrás es, pude ventilar, pude oxigenar, puedo seguir,
¿sí? No desesperar el hecho de haber podido hacer una laringoscopía, que no la pude hacer, o sea que fracasé, pero logré lo que es la ventilación y la oxigenación adecuada a través de la ventilación bolsa manual, a través de la colocación de la cánula de Gregg. ¿Sí? Tengo variables en estos casos. ¿Hay variables para seguir trabajando? Absolutamente, siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Siempre el tema es este. Ustedes, o sea, en general uno se plantea el estrés que le genera todo esto. Ustedes piensan, yo voy hablando muy despacio, pero ustedes están en una situación en la cual el corazón de ustedes va a 1000 por hora y tienen que hacer un ejercicio de decisiones que los excede a todos, ¿sí? Pero uno, o sea, siguiendo un poco en su esquema, va siguiendo estos pensamientos, uno va a ir pensando en el avanzar y en el poder, digamos, decir, bueno, busco variar. Entonces, las máscaras laringias. La máscara laringia es un elemento muy útil, ¿sí? Es una forma muy simple de controlar una vía aérea, ¿sí? En el contexto de urgencia es muy usada en anestesia en tiempos cortos, es muy usada, hay lugares en los cuales si le colocan la máscara laringia no los mismos intubar, nos llaman, después vemos que resolvemos. Pero estas son situaciones en las cuales uno pretende que sea el médico que está en la atención primaria de esto, vaya a encaminarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con su mano, ¿sí? Uno busca sus dedos, su apertura bucal, coloca la máscara laringia. Fíjense, parece difícil, pero bueno, es bastante simple. Llega el apoyo con sus dedos, se infla. Lo que tiene que ser el inflado implica que uno de los inflados bloquea el esófago, entonces no permite la aspiración, y el otro inflado bloquea lo que es vía aérea hipofaringe. Entonces la máscara laringe se conecta, digamos, directamente a lo que es la vía aérea. ¿Cómo lo comprueban? Ventilando, ventilando con la bolsa manual, ¿sí? Entonces, fíjense desde el punto de vista endoscópico, una vez que está colocado, lo que es la visión de la máscara laringia, como, digamos, dentro de lo que es la visión nuestra, le habla bien. Pero, digamos, no cuento con esto, uno puede agarrar y puede decir, bueno, ventila bien, tengo buenos parámetros, puedo seguir esperando. Esto es el Combitube, King LT, son tubos que no hay en Argentina, pero bueno, se los traigo para que los conozcan, ¿no? Acá en Argentina no hay, son tubos que están en Europa, que sirven, o sea, uno va bloqueando directamente el esófago, dejando un orificio arriba, ¿sí? El famoso Combitube es el Combitube, o sea, y el otro que tiene un inflado sobre hipofaringe y otro esófago. Estos no se comercializan en Argentina, pero bueno, sepan que existen, ¿sí? Ahora, se me presenta un problema de la ventilación, el MOANS, ¿sí? Tengo un paciente que no puede adaptar la máscara, que tiene un malampati complicado, que es un masculino, que su obstrucción está dada por su obesidad, que tiene apneas del sueño, que son variantes, es mayor de 55 años, no tiene dientes, o sea, no tener la pérdida de la dentadura también nos genera, digamos, una lengua saburral, una cialorrea persistente, ¿sí? Y le suma un tórax rígido, ¿sí? Que puede ser un EPOC. Estos son pacientes que, digamos, uno dice, bueno, tengo un proceso de ventilación difícil. A esto puedo pensar que ni la laringoscopía puede ser difícil también. Hay una regla que se llama la Lemon, ¿sí? Que está en todos los algoritmos, donde uno tiene que mirar la apertura bucal, ¿sí? Evaluar la regla de 3-3-2, ¿sí? 3 dedos del paciente, tiroides, ioides a mentón, 3 dedos de apertura bucal y 2 dedos de ioides a tiroides. Más o menos, o sea, si uno cumple con esa regla medianamente, uno puede garantizar una buena laringoscopía. La observación del malampati, la obstrucción
del obeso, ¿sí? Y la dificultad en la movilidad del cuello. Algunas veces de esto, digamos, o sea, les llaman lemon, esta regla, digamos, es cuando uno encuentra, digamos, una sumatoria de estos y le avisa que puede ser. Esto ven como es los 3 dedos de ioides a mentón, 3 dedos bucales y 2 dedos de mentón a ioides, ¿sí? Ahora, yo me pregunto esto y sigo con esto. ¿Por qué preoxigeno? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros sabemos que respiramos aire al 21% y tenemos que retirar el nitrógeno del alvéolo, o sea, tenemos una concentración de nitrógeno, ¿sí? Que eso es lo que nos permite es preparar al paciente para la mejor tolerancia de la apnea al momento de intubar. Cuando uno intuba, el paciente está en apnea. Entonces, la mejor preoxigenación va a tener la mejor apnea. Pero esto, bueno, los tiempos, digamos, según la secuencia de las intubaciones son de 3 a 5 minutos. Si uno presume la vía aérea dificultosa, una vía aérea fallida, tiene que ser la mayor cantidad de tiempo que se pueda. La mayor cantidad de tiempo que se pueda. Es útil en todos los pacientes, pero no es efectiva. Esto es lo que también tenemos que entender, ¿no? Y cada paciente va a ser siempre diferente, ¿sí? En general, el paciente que en paro tiene problemas cardiológicos o problemas respiratorios, o sea, los tiempos de reserva del paciente son distintos según las edades. Por eso, o sea, uno dice, lo pone en o sea, hoy estamos todos en algoritmos, dentro de algoritmos, con algoritmos, ¿sí? Y la verdad que es diferente, o sea, esto, digamos, uno cuando se sale del algoritmo hay que saber cómo volver, por lo menos tener los elementos que están fuera de los algoritmos para poder entender. Este paciente es diferente, este es un paciente colaborador, ¿sí? Este es un paciente, o sea, yo tengo que intubarlo y el paciente, o sea, tengo un método para intubarlo, ¿sí? Entender los pacientes que están fuera de los algoritmos, ¿sí? Este es un paciente que es no colaborador, tenemos que trabajar distinto para intubarlo. Fíjense el colapso que maneja en su vía aérea, cuando uno le aporta, que le aporta la ventilación. Eso es entender las diferencias, ¿no? Yo puedo tener un paciente que puedo manejar intubaciones vigiles, puedo manejar pacientes, pero otros pacientes no. ¿Qué drogas? ¿Con qué drogas nos vamos a manejar? Primero es todo lo previo, ¿no? O sea, tenemos que optimizar a este paciente, optimizar las condiciones, ¿no? Si es la hipovolemia, si es la hipoxemia, o sea, el aporte pasivo de la O2, evitar los cambios fisiológicos asociados a lo que es la intubación, como les dije antes, cada paciente es diferente, ¿sí? Si es un paciente que hay que recuperarle la volemia, hoy en general cuando uno ve que trabajan, o sea, cuando están trabajando con estos pacientes siempre vienen encargándose de la recuperación de su volemia, que le ponen la noradrenalina, hay otro que está encargado de la oxigenación, hay otro que está esto, y es recuperar, digamos, o sea, o controlar una situación que me permita una mejor intubación, ¿sí? Tenemos que tener claro, ¿sí?, todas estas situaciones. ¿Qué usamos, no? O sea, ¿con qué drogas nos podemos manejar en la premedicación? En general, si tenemos broncoespasmo, también un beta-2 agonista, ¿sí? Muchas veces la lidocaína utilizada localmente, ¿sí? Utilizada localmente, nosotros en general trabajamos lo que son bloqueos regionales laringes, muchas veces cuando tenemos las situaciones de intubaciones difíciles, o sea, en las cuales sabemos que son pacientes que no los podemos reprimir mucho, entonces tenemos que buscar la menor situación. Esto es lo que siempre dando con los anestesistas, ¿no? O sea, buscar la mejor situación de tolerancia del paciente, el fentanilo y la adrenalina en el famoso tema que les dije de la hipotensión. Hoy hay drogas, ¿no? Bueno, sí, las diferentes dosis, ¿sí? Cuando uno induce, ¿sí?, lo primero que utiliza muchas veces es el midazolam. El midazolam es una droga muy noble, digamos, genera amnesia,
Entonces, todo lo que ustedes trabajan con el paciente absolutamente no tiene un solo recuerdo después. Para nosotros como droga siempre es la primera. Depende de los pacientes, ¿sí? O sea, en general, uno lo que recomienda es lo que son los chicos jóvenes, los chicos y las personas mayores, titular a 1 miligramo cada 2 minutos, ¿sí? No pasando una dosis de 0,1 a 0,3 miligramos kilo. El etomidato es una droga que se usa mucho, está entrando en el mercado. O sea, nosotros no tenemos mucha experiencia, pero cuando hay problemas de hipotensión, de afectación de la parte cerebral, es una droga que se usa mucho en Europa, se usa mucho en Estados Unidos. Acá, digamos, está tratando de entrar, está tratando de buscar un lugar. Digamos, hay bastante más experiencia con las anteriores, con las que están. La que más se utiliza es el propofol hoy. El propofol es una droga que ya prácticamente está popularizada en todos lados, ¿sí? La dosis es a unos 5,3 miligramos kilo, punto venoso. Iniciamos, o sea, hay que tener siempre claro que, o sea, tener mucho cuidado porque es una dosis que, o sea, es hipotensor, ¿sí? Es una hipotensión, dosis dependiente, pero es en la que más experiencia se tiene hoy en todas las que son las situaciones de intubaciones, incluso al principio es como todo, el propofol era carísimo y la popularización de uso bajó los costos muchísimo, entonces hay en todos lados. Que también es una droga que al principio, o sea, se usó mucho, se dejó, ahora se está revalorizando bastante, se está volviendo a usar, por lo menos los servicios de anestesia la están utilizando bastante. Es una droga que disocia al paciente y, digamos, si es un paciente que tiene un criterio de intubación dificultosa, esto es siempre la discusión que tenemos cuando voy afuera con anestesistas, es lo único que te pido es que el paciente tenga amnesia de lo que nosotros vamos a hacer. Y la ketamina, la verdad que es una droga muy noble en eso, o sea, permite, digamos, trabajar con pacientes no del todo sedados, que tienen un buen grado de colaboración con todo lo que se hace. El tiopental es un reflejo, un recuerdo, nomás es un barbituril que se usó muchísimo, de acción ultra corta, hoy ya no se utiliza, ¿sí? Era muy útil para sacar las manchas del Pervinox. Porque se manchaban las Pervinox, el tiopental limpiaba. Tengo que paralizar al paciente. La parálisis es la relajación. Sedación es amnesia, es sedación cuando lo duermo. Utilizo el propofol, utilizo el midazolam, utilizo el fentanilo. ¿Sí? Ahí tengo un paciente sedado, ventilando. Tengo que bloquearlo desde el punto de vista neuromuscular, tengo que relajarlo, o sea, ahí me tengo que acercarlo yo de su manejo muscular. Entonces, tenemos la succinilcolina, que es el más utilizado, que es el análogo de la acetilcolina, que es el despolarizante. Esta es una dosis de 1,5, dura 6 minutos aproximadamente, se usa muchísimos quirófanos. El tema es, tiene dos contras, no tiene reversores y tiene descrito sus problemas, que es la hipertermia maligna y la radiomiolisis. Hoy prácticamente están todos yendo al rocuronio, que es un no despolarizante, es un relajante no despolarizante bastante muy bueno. Nosotros en el servicio de anestesistas lo usamos, ¿sí? Y tiene, o sea, una dosis de 1 miligramo kilo, o sea, es un paciente que lo relaja y lo mantiene 45 minutos relajado, tranquilo al paciente. Y lo que es en inducción e intubación es muy útil, ¿sí? Por lo menos nosotros utilizamos. Tiene algo a favor, que tiene un reversor, que es el Sugammadex. La verdad que es una droga, o sea, donde uno tiene problemas, puede dar un paso atrás. Cuando uno trabaja con este tipo de drogas, tiene que tener claro el concepto de que tienen que ser drogas de acción corta y reversibles.
O sea que yo estoy trabajando y tengo que dar un paso atrás, ¿sí? Pero sigo andando y fracaso. Entonces, pienso, ventilo, oxigeno, me di cuenta que no puedo intubar y me pregunto, ¿queda tiempo? Ahora los voy llevando al paciente a una situación de más extremo. Entonces, no pude, mantengo ventilado, intubado, no pude intubar, no puedo, fracasé absolutamente en todo. No puedo ventilar, no puedo establecer una vía aérea con otros métodos. Tengo un paciente en el cual ya me empiezo a pensar que puedo tener lo que se llama inminencia de muerte, ¿no? No estoy logrando una saturación mayor al 90%, ¿sí? Entonces me planteo, ¿me queda la vía aérea quirúrgica? Sí, ¿no? Sí. Uno tiene que entender, y esto no es que lo digo yo, sino que cuando uno llega a estas instancias, los libros se escriben, no yo, sino que la evidencia médica define que el llegar a una vía aérea quirúrgica en el contexto de una vía aérea fallida es un 0, un 18% de probabilidad de sobrevivir. Pero nada está perdido, todo sigue, ¿sí? Entonces, es la cricotomía quirúrgica, es, digamos, saber palpar, y eso es semiología pura, lo que puede ser el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, poder efectuar una pequeña incisión, ¿sí? Con el paciente en la posición de intubación, incluso ahí ya colocando un elevador sobre los hombros para ponerlo en posición que nos permita palpar por lo menos los cartílagos traqueales o reconocer bien. Eso yo se lo recomiendo a todos que hagan el ejercicio en sus lugares de trabajo, de palpar lo que es la tiroides, el cartílago tiroides, palpar el cricoides, saber dónde está el ioides, y eso les va a ir dando, van a ver que es la tranquilidad. Hoy se tiende mucho al famoso tema de la ecografía, se ha incorporado y está bien, o sea, hemos incorporado un montón de cosas, pero uno también puede llegar a estar fuera, digamos, de toda esta tecnología, entonces, digamos, tener claro que estas situaciones pueden pasar. Pero bueno, para ir ya terminando, ya no los aburro más, estamos los que trabajamos con fibra óptica. O sea, trabajar con fibra óptica o vía aérea compleja es esto, digamos, cuando uno se plantea las intubaciones, en el contexto, digamos, de lo que puede ser la emergencia, la urgencia, muchas veces la fibra óptica no te ayuda. La fibra óptica no te ayuda porque es un elemento flexible de 5 milímetros de diámetro que tiene que navegar en una fauce que está absolutamente descontrolada y es imposible y que no la puedo encontrar, ¿sí? Uno tiene esa fantasía, la fibra, pero en realidad existe lo que se llama. Les muestro esto un poco como para que vean cómo se ve todo desde otro punto de vista. Existen formas no convencionales, ¿sí? En esto. Fíjense, esta paciente, digamos, o sea, donde había que intubarla, donde había que trabajarla, donde encontramos la laringe. La tomografía en estos casos ayuda, ¿sí? La tomografía ayuda y ayuda a encontrar, digamos, dónde puedo pensar que puede estar esa laringe cuando entro en esa fauce, ¿sí? Y ahí uno sí se valora, pero tiene que trabajar absolutamente con una paciente totalmente, o sea, acompañante. Otras formas, ¿sí? Digamos, la broncoscopía rígida cumple un rol en todo esto y, digamos, no está en los algoritmos, pero es parte muchas veces de lo que puede ser la intubación. Y este último paciente, digamos, ven que esta fue una situación de urgencia, o sea, se las comparto, estaba de guardia, hace muchos años guardia, de endoscopía, digamos, iba a operar el servicio, y este día nos sacan porque, digamos, había que operar a este paciente y su problema es que en una pelea termina con un destornillador en la espalda, ¿sí? Entonces, obviamente que la anestesista pobre no había posibilidad de ninguna laringoscopía, no había posibilidad de ninguna. Entonces, era un paciente que venía de un lugar de zona de emergencia, en estado de drogadicción, donde, digamos, o sea,
tuvimos que elaborar estrategias diferentes porque el paciente absolutamente no, tampoco se lo podía relajar, y lo que hicimos fue, digamos, empezar a trabajar con sondas nasogástricas de diámetros crecientes, dejando que el paciente sienta que alguien va entrando, ¿sí? Porque también en este momento, o sea, digamos, una vía bucal se hace imposible entrar, porque una opción es que el paciente muerde el endoscopio, estando ahí se rompe una fibra óptica, y uno en ese entonces esa fibra óptica valía $10.000. Pero fuimos buscando alternativas de poder resolver el problema para poder lograr una ventilación adecuada. Entonces, las sondas nasogástricas de diámetros crecientes, donde el paciente percibía que algo le entraba en su síndrome confusional, el anestesista no quería, con lógica razón, no le podía dormir, si no teníamos que trabajar el doctor. Fuimos dejando que el paciente se asienta a eso hasta que, bueno, sintió la de mayor diámetro, y eso permitió que pudiéramos trabajar y terminar con esto, ¿sí? Y a ver, fíjense, tranquilo. Ahí está, muchas gracias.